Yo creo que Alejandro Magno, tenerlo en un podcast, sería una persona como inspiradora, motivacional, que trae mucho punch para la juventud. Entonces creo que todas las personas que escucharían un podcast con Alejandro Magno dirían, ¿quién es la funda de quién? Si le pudieras dar un consejo a esa versión de ti que necesita escuchar un consejo a un joven que necesita un consejo, ¿qué te dirías o qué le dirías? Van agarrando estas minorías, por decirlo de alguna manera, y te van encasillando, y eso es lo más racista. Eres negro, puta madre. No, pues la derecha, no cabes ahí, izquierda. Exacto, ¿sabes qué es la parte triste de esto? Que un niño de 8 años está yendo a una marcha feminista en la cual lo incitan a cantar una canción de El violador eres tú. Entonces, ¿qué pasa cuando él va a ver a su papá? El violador El violador eres tú. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast en el que hablamos de negocios, inversiones, emprendimiento, política, teorías conspirativas, básicamente la vida cotidiana. Yo soy Nacho. Yo soy Leonardo, así que empecemos este podcast. El día de hoy no tenemos ningún invitado muy especial, Pero somos nosotros dos. Estamos festejando el episodio número 50. Nos Bien. saludamos. Vaya, te voy a dar la señal. ¿Y qué pasó? Nos saludamos y este episodio, como bien lo dijimos en las historias, va a ser leyendo sus preguntas. No mucho texto, los agradecimientos vienen al final, pero pues vamos a darle, ¿no? Sí, diciendo nuestras opiniones y a ver, empecemos. Dejen nada más silenciamos la computadora. Una disculpa. Tengo que bajar todo el volumen, ¿no? Ya. Y vamos a empezar por lo que probablemente muchos están aquí viendo el video, por la política. Ojo, antes de empezar y para que la gente ya me voy a salir porque no me gusta la política, vamos a hablar de más cosas. Tenemos varias sorpresas preparadas. Cosas personales de nosotros, quédense hasta el final. Entonces, ¿cómo nos volvimos de derecha? ¿Cómo nos volvimos de derecha? A ver, yo voy a contar mi historia y ahorita tú platicas la tuya. Mi mamá es cubana, como ya he dicho en otros episodios, y ella me ha platicado de los dolores que le trajo a su vida y a las de mi familia, el comunismo en su país. Quien defienda que en Cuba se vive bien, o tiene muchísima lana o no vive en Cuba, pero no hay otra, o es empleado del gobierno. Y digo, y si hablas mal en Cuba del gobierno, pues está en cuello X. Entonces creo que yo desde muy chico sí siempre fui abrazado por las ideas de la derecha, por el simple hecho de que pues, crecí creyendo y escuchando todos los días bueno, no todos los días, pero la mayor parte de mi vida que el comunismo era malo. Por ende, se fue formando un criterio hasta que llegó un punto en que decidí explorar por qué ese criterio o por qué esa idea que me implantaron mis papás era así, ¿no? El cuestionarse, ¿no? Y decidí cuestionarme y llegué a la conclusión de que así era, Lick. ¿Tú? ¿Cuándo le empezaste a dar más en serio? O sea, ¿cuándo empezaste a informarte más? Porque igual y sí era más sentido común al principio para ti, lo de las derechas, de estar en contra de esta cadena de pensamiento, pero ¿cuándo fue como que ya le empezaste a meter un poquito más de importancia? ¿Dirías que recientemente? Yo diría que afortunadamente siempre he estado rodeado de personas que hablan de política. Una de ellas es mi hermano Giovanni, al cual le mando un abrazo al cielo al viejo, un jefe, y Giovanni siempre me habló de estos temas y fue cuando me empecé a explorar un poquito. Empecé más que en la política, primero fue como el orden mundial, todas estas cosas, teorías conspirativas, por eso siempre en el podcast decimos teorías conspirativas, todo este tipo de temas, y me fueron llevando innegablemente a la política, innegablemente a que los políticos son los que están en control, por eso me empecé a informar. Y de ahí yo creo que nació, ahorita iremos platicando un poquito más de eso, pero tú, ¿por qué, en qué momento te volviste de derecha? Es que bueno, creo que ¿en qué momento te interesó la política o lo político y en qué momento que eso, te volviste de derecha? Mira, conmigo es interesante porque yo en mi familia, en mi casa, la política siempre fue mal vista. Nunca fue algo, pues, apreciado, especialmente por mi papá desde que tengo conciencia. Mi papá siempre me dijo, los políticos son unos rateros, son unos corruptos, el sistema en México especialmente está roto. Entonces yo siempre veía la política con odio, con no me quiero meter ahí, son cosas sucias, ¿para qué me meto en eso? Prefiero alinearme más al lado empresarial y eso, pero luego te das cuenta que el lado empresarial y el lado de la política se juntan. Entonces creo que una de las veces cuando más me interesó la política fue el hecho de que yo nací en Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos en todo México. Y pues me daba cuenta de las cosas que pasaban durante esa época cuando yo tenía como alrededor de 8 o 10 años. Fue una época de, pues, cuando los cárteles estaban peleando. Yo no podía salir a un parque normalmente. Pues en mi escuela hubieron casos como en los cuales nos hacían practicar como simulacros de balaceras, en los cuales nos teníamos que meter debajo de las mesas, en los cuales cerraron mis escuelas por meses
por el simple hecho del crimen que estaba pasando en México. Y bueno, para no hacerles la historia larga, llegó el punto en el que yo me tuve que ir de mi país. Yo he vivido en Estados Unidos y en Europa y pues por esa misma situación, la ciudad en la cual yo vivía no era segura para mí, ya no podía seguir viviendo ahí. Entonces me tuve que alejar de mi familia, me tuve que alejar de mis amigos. Fui a un país y una ciudad la cual nunca conocí. Y en Estados Unidos empecé a interesarme por no la derecha, pero las creencias en Estados Unidos son más inclinadas a la izquierda. Es interesante, porque así era en mi escuela. Llenos de académicos, era una escuela muy rigurosa académicamente, y pues estaba lleno de pensamientos de izquierda. Al mismo tiempo, las personas que estaban alrededor de mi círculo pensaban de esa manera. Odiaban a Trump, odiaban todo ese tipo de ideas. Cuando yo estaba allá, entró Joe Biden, acabo de entrar, y todos estaban bien contentos con Joe Biden, Que ¿verdad? también, digo, aclarando, como dices, cuando dices lo de académicos, suena como de que la izquierda es lo de los inteligentes. Y quiero hacer un paréntesis, no es lo de los inteligentes. También cabe recalcar, estás en Estados Unidos, me imagino que ninguno de tus compañeros tenía una necesidad real, ¿no? En ese momento, menos en pues, primero de prepa, la mayoría, al menos de nuestro círculo social, muchas personas sí la tienen, y ahorita hablamos de eso, pero donde estabas, pues no tenían la necesidad real, ¿no? De eso y están acomodados. Como quien dijo, Alejandro Martorell, abrazo, burgueses acomplejados, ¿dirías? Exacto. No, no diría tanto porque eran muy jóvenes como para ser burgueses acomplejados, pero pues se dejaban llevar por la narrativa de que la manera en la que Trump se expresa es muy agresiva, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues yo pues me mantenía como alejado, ¿no? De que mis opiniones, como que sentía de que, uy, esta manera de que Trump está lidiando con las cosas se me hace muy agresiva, no entiendo el sentido. Entonces me dejé llevar un poquito por la narrativa hasta ahorita, recientemente. Yo realmente, mi interés en la política nace hace meses. Entonces es cuando me empieza a dar este hambre y pasión, inspiración por empezarme a enterar más. Siempre tuve el interés, como ya lo hemos platicado desde que nos conocemos, por el sistema, por no ir en contra, por ir en contra del sistema y cuestionarnos las cosas, ¿no? Simplemente, si te están poniendo algo en la mesa, preguntarte, ¿por qué me lo están poniendo en la mesa? Entonces, creo que de ahí nace mi interés por la política y pues así realmente la pasión y el amor por la política y por la derecha nace hace unos meses. Ok. Y que, para, digo, ahorita mucha gente, cuando escuchamos derecha, que es algo que hemos platicado muchas veces, escuchamos derecha y es como Fascismo. fascismo, se ha tergiversado. Sí, no, tergiversar. Si no, pues una disculpa. El significado de la palabra ser de derecha, también ahorita vamos a platicar de eso, pero ya la gente tristemente no sabe qué es la derecha. Viene desde que tristemente piensan que el PRI y el PAN son de derecha, y es una de las preguntas que tenemos aquí. Si son de derecha, ¿por qué no son del PRI y el PAN? Simplemente porque el PRI y el PAN no son de derecha. Y pasamos a la... Yo, misma respuesta, muy rapidita y así bonita. ¿Qué es la derecha entonces? La derecha, para mí, es la defensa a la libertad, a la propiedad y al sentido común. Así lo definiría yo, así de sencillo. Y van a decir, pero aquí nos van a tratar de atacar y van a decir, propongan algo. Es que creo que una de las cosas que propone la derecha, que recientemente lo vi en los comentarios, es eso, el sentido común. Y el Estado pequeño, que el gobierno no se ande metiendo en tu comida, que no se meta en tu familia, que no se meta en tus creencias, que no se meta en tu religión y que mucho menos se meta en tu casa. Claro, hay una gráfica que si la encuentro la ponemos, si no, no pasa nada. Es una distribución normal que básicamente es las personas con menor IQ, las personas con más con IQ promedio, que son la mayoría, y las personas con mayor IQ, que son la minoría, ¿no? Ambas minorías, las que tienen muy poquito IQ y las que tienen mucho IQ, son las minorías, ¿ok? Bueno, y te pone ese ejemplo, la campana de Gauss, digo, una distribución normal, te pone el ejemplo como las minorías, las que tienen el menor IQ, luego es la edición más prudente, como ahorita dijiste, propiedad privada, libertad y sentido común. Eso lo puede decir una persona con bajo IQ, eso lo va a decir una persona con mucho IQ, y el promedio, por decirlo de alguna manera, que queremos luego sentidos muy filosóficos, muy inteligentes, no, el Estado tiene que tener todo el poder para ejercer y trará, no estoy diciendo que sea simple la teoría del Estado, trará y bombardino cocodrilo, pero no me di a entender muy bien. Lo que quiero decir es que luego lo más básico es lo más sencillo. O sea, lo que menos IQ requiere es lo más fácil y lo que debe ser.
y lo que es la mejor opción de todas. Exactamente. Y creo que en qué momento la política se volvió química y ciencia. No tiene por qué ser complicada la política. En el momento en el que la población en la democracia están poniendo su voto para votar por un político, pues es sentido común. Lo que Claro. tú ves es eso y punto final. Claro, y yo contestando qué es la derecha, anexando un poquito más, es Estado pequeño. El comunismo quiere desaparecer el Estado. ¿Cuántas veces se ha usado ese pretexto para que nunca desaparezca el Estado? No ha existido nunca una utopía comunista, porque siempre se quedan en el proceso, porque los políticos disfrutan mucho el poder. Hay que darle una ojeadita a la Segunda Guerra Mundial y te vas a dar cuenta como la única ideología que mató, ya tenemos varios videos a eso hablando y preparados los que vienen, de que la única ideología que mató a más de 100 millones de personas, de sus propios pueblos, no estoy diciendo de que en guerra se fueron a matar a los otros, no, de su gente, fue el comunismo. El comunismo. Y también, ¿sabes qué? Creo que hay que hacer una marca aquí también para la gente que está escuchando. Creo que uno de los propósitos de los creadores de contenido de derecha, por ejemplo, que muchas personas van a decir, ay, ustedes están lucrando con el contenido que están haciendo. A ver, la finalidad de una verdadera persona de derecha es que ya no se tenga que hacer este contenido. Claro. Ese es el punto final. En cambio, ve a ver a las personas de izquierda. Ellos no quieren que acaben los problemas, no quieren que acabe lo que está pasando en redes sociales. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas de izquierda, académicos, expertos que están en universidades dando clases en ideología de género y en tonterías, ellos, sus trabajos, su vida no puede seguir sin estos problemas. En cambio, una persona de derecha yo creo que debería de ver la creación de contenido, la oposición, como una forma para acabar con la batalla cultural y eso. Y dando un dato que lo vi el día de ayer antier en TikTok, ojalá sea verídico, si no pido una disculpa de antemano, pero creo que sí es verídico, que ya en España por primera vez en la historia, yo sé que estamos hablando generalmente de Latinoamérica, pero este dato lo vi de España, hay la misma cantidad de autónomos que de personas dependientes del gobierno. O sea, la misma cantidad de empleados de ministerios del gobierno, del gobierno, que de autónomos, güey. Entonces, ¿eso qué significa? Obviamente, toda esta gente, güey, como los gobiernos socialistas crecen en el Estado, los gobiernos de izquierda, pues ya son dependientes del Estado. Y obviamente esta gente, como ya se volvió dependiente del Estado, pues nunca va a querer votar en contra. Ojo, y es la primera vez que pasa. Y esto no va en decadencia, no, va en aumento. Entonces, pilas para los que todavía no llegamos a ese punto. Y regresando un poquito a la pregunta si son de derecha, ¿por qué no son del PRI y el PAN? A ver, ¿tenemos más cosas en común con el PAN probablemente que con Morena? Puede ser, pero hay una cosa que no tenemos en común con el PAN y sí tenemos en común con Morena. Y es decir, ¿qué chingados están diciendo? Estás diciendo, Lick. Y yo creo que mínimo Morena no miente, no disfraza sus intenciones, güey. O sea, Morena es muy claro, güey, somos de izquierda, creemos que así se logra un desarrollo, queremos un México mejor a nuestra manera, que su manera no funcione, ya es el debate, para nosotros no funciona, pero pues son fieles, güey, o sea, son fieles a lo que dicen y es algo que, imagínate, el PAN me hiciste darle la razón a Morena en ese sentido de que son fieles a lo que dicen, que no funciona ya es otra cosa, pero son fieles. El PAN está perdido, el PRI, puta, ni se diga, están perdidos en somos de derecha, somos de izquierda, somos centro, y no se puede hacer así. Si no eres de derecha, eres de izquierda. Tan, tan, se acabó el debate. Las tibiezas no ganan en ningún lugar. Aquí no caben. Y también para complementarte en eso, pues vayan a ver la doctrina del PAN, ¿no? El PAN es el Partido de Acción Nacional y vean su doctrina y se movieron a la parte, una cosa a la cual nosotros apoyamos bastante, que creo que va a ser una pregunta más adelante, pero el aborto, ¿no? Vayan a ver las... ¿Cómo que apoyas bastante el aborto, Lick? No, que estoy en contra de... me equivoqué, perdón. Pero vayan a ver la doctrina del PAN y lo que piensan ellos acerca del aborto. Lo dejamos ahí. Interesante, ahorita platicamos de eso, pero leyendo la pregunta de, ahora sí, ya los arrobas, Víctor Silva, 727. ¿Se meterían a la política algún cargo de elección popular? ¿Quieres contestar primero? Dale. Ok. Pues yo creo que no es como... no es una pregunta como de, ¿quieres ir al parque? ¿Quieres ir al cine? Sí, quiero. Ojalá nunca se dé ese momento porque espero que todo se arregle antes de que yo tenga la posibilidad de estar en la política. Parece que no estamos encaminados a que se arregle. Sí me gustaría tener algún cargo de elección popular en su momento. Sí, pero para llegar a hacer las cosas bien. Voy a dar un ejemplo. El podcast. El podcast no nos deja un peso. ¡Un peso! Pues no tienen views, pues sí, ¿verdad? Nadie. No nos deja un peso. Y lo hemos platicado. Y obviamente nosotros estamos pone en nuestra bolsa. Yo tengo que viajar
bastante, tú tienes que viajar bastante también para que nos podamos encontrar en puntos medios del planeta. Digo, qué chingón, ¿no? Pero al final es gasto y gasto y gasto y gasto y gasto y gasto y gasto, que ni a ti ni a mí esto nos sale gratis, no lo regala nadie. Entonces, A, es un gasto. B, lo estamos haciendo porque queremos, pues, ayudar genuinamente. Es algo que estamos discutiendo, platicando ayer con Cambio 16, se me olvidó el nombre de nuestro colega. ¿Cómo se llama? Jorge Neri. Jorge Neri, que el que no sirve para, bueno, es una frase de Madre Teresa de Calcuta, pero el que no sirve para servir, no sirve para vivir. Entonces, lo que quiero llegar con tanto choro es de que el podcast nos cuesta y estamos tratando de ayudar, es algo que disfruto. Sí, lo mismo sería en el caso de la política. No llegaría a restar, llegaría a ayudar. Si veo que ya no quepo, no necesitan de mis pensamientos, de mi teoría política, de mi doctrina, de mi forma de ver el mundo muy correcta, muy equivocada, pues ojalá nunca llegue el momento en que tengan que entrar. Pero este paso, pues yo siento el llamado. No sé cuál sea tu respuesta. Mira, primero que nada, yo creo que hay dos tipos de políticos. El político que vive de la política y el que vive para la política. Que si nos meteríamos una elección popular o si nos meteríamos a la política, pues depende de la situación, depende del momento. Ahorita, en este momento, creo que nosotros podemos aportar con el bien para la política. Por eso es que estamos haciendo este podcast, por eso es que estamos impulsando tanto el mensaje a través de la política, porque nuestro país lo necesitamos. Pero si en algún punto llega a ser en el cual nosotros no tenemos que meter las manos en la política para mejorar el país, para mejorar a la gente, para mejorar nuestras vidas, pues ¿para qué? Claro. ¿En qué momento? Creo que el político que nada más se queda en la política ahí y no resuelve nada y nada más está haciendo lo mismo que los demás, ¿por qué deberías de estar ahí? Nada más estás viviendo de la política, no estás viviendo para la política, lo cual eso creo que es esencial. ¿Tú crees que un político puede llegar, o sea, puede ser buen político, vaya la redundancia, ya entrando a la política antes de haber triunfado en otras áreas en su vida? Creo que debería de tener algún tipo de experiencia antes de entrar a la ¿Qué política. tipo de experiencia? Administrativa, si se puede. Si vas a estar manejando un país entero. No, vas a pero estar- bueno, hay políticos que no manejan un Claro, país entero. países, estados, ciudades, organizaciones, pues deberías de tener un poquito de entendimiento de administración, un poco de trato con las personas, en vez de que te regalen, pues, yo he dicho esta frase varias veces y pongo el ejemplo. Si traes a dos niños, digamos, me gustaría que un político sepa lo que cuestan las cosas. Eso a mí me gustaría verlo en un político, por ejemplo, en el caso de Trump. Cuando dices el caso de Trump, supongo que te refieres a que él ya era billonario, no necesitaba llegar a trabajar a la política y llegó porque lo vio necesario. Que se va a volver más rico, porque probablemente sí. Pero él no tenía la necesidad de hacer 1, 2, 3, 5 billones de dólares más. ¿Estamos La de acuerdo? cantidad de estrés que se va a poner encima. Claro, entonces yo creo que el punto medio es, ojo, en la gran mayoría de las cosas ha de haber muy buenos políticos que toda la vida han sido políticos. Muy bien, pero en su gran mayoría yo confío mucho más en una persona que ya haya administrado algo, haya generado riqueza, haya beneficiado a la gente a su alrededor, que en el político que se graduó en ciencias políticas y el güey ya se siente el siguiente, no sé, AMLO o el siguiente Pedro Sánchez o el siguiente Gustavo Petro porque leyó a Marx y piensa que el comunismo es lo mejor, o al contrario, de la derecha, que por leer unos libros, presentar una tesis y sacarse 9, piensa que ya es un político. Creo que no es así. Creo que la carrera política y la carrera universitaria son cosas que sí te puede ayudar, como todo en una carrera universitaria te puede sumar en todas las áreas de tu vida, sin duda, pero no es un requisito para ser político o exitoso, y creo que tener experiencia sí puede ser un requisito para ser un político exitoso. No sé si me voy a entender. ¿Sí me voy a entender o no? Más o menos. O sea, lo que quiero decir es de que, porque mucha gente dice, no, es que estudió ciencias políticas y tiene 8 doctorados y el güey no hizo nada por el país. Cabrón, porque obviamente, o sea, no es ser bueno en la universidad no es sinónimo de voy a ser buen político, pero muy probablemente sea mejor indicación de que el perfil sea mejor candidato a ser buen político. Sí, es un hombre de negocio exitoso, ya logró tal. Fuera de la política, si llega a la política, puta, puede llegar a poner orden. Porque la diferencia entre la iniciativa privada y la iniciativa pública es que cuando pierde una empresa pública, no pierden los que la administraron, pierden todo el pueblo. Pero una empresa privada, pues sí pierde el dueño y el que la está administrando. Entonces, un poquito... Que sepa, es que sepa de riesgo en simples palabras. Que sepa Claro. que si él comete un error, que él es responsable de ese error. Lo cual hemos visto
que varios políticos no tienen esa responsabilidad porque ellos saben que si cometen un error, bueno, el que los van a pagar van a ser nosotros de nuestros impuestos, no ellos. Claro. Entonces, así de sencillo. A ver, y aquí tenemos una pregunta de Juanpa6882. ¿Qué opinión tienes del matrimonio igualitario? Es broma. ¿Qué opinión tengo del matrimonio igualitario? ¿Qué es lo mismo que un matrimonio no igualitario? ¿Qué es lo mismo que si yo me caso con mi futura esposa? ¿O lo mismo que si alguien se casa con su futuro esposo? Es lo mismo. Creo que hay que quitarle importancia a las etiquetas de que si a mí me gustan los hombres, si me gustan las mujeres, si me gusta lo que sea. Creo que hay que quitarle importancia porque es lo que hace un Estado progresista. Te va poniendo etiquetas. Tú eres especial. Bueno, no tu caso, pero vamos a poner. Tú eres especial porque te gustan los hombres. Entonces tú eres un homosexual, LGBT. ¡Pum! Cabes aquí. Sí. Ya. Esa es tu Y se identidad. acabó. Eres un güey LGBT. Tú eres especial porque eres blanco, güerito y te va bien los negocios. Fifi. Ah, tú eres de izquierda y de bajos recursos. Chairo. O zurdo, lo que quieran. Entonces te van poniendo etiquetas, van dividiendo todos Ujú. y cada quien es especial por cosas que no deberían de ser lo que nos caracteriza. Y sobre todo por esto, o sea, yo no tendría que estar interesado en qué te gusta sexualmente a ti, qué haces en tu tiempo privado, eso es cosa tuya. Pero hoy en día, esta hipersexualización de la sociedad nos está volviendo personas que nuestras únicas características o lo único especial que tenemos son nuestras preferencias sexuales, que en mi opinión no tiene que ver, no va por ahí la felicidad. Entonces creo que eso es una estrategia política. Se quieren casar las parejas del mismo sexo, adelante, no hay ningún problema. Obviamente, pues ya cuando se meten en temas religiosos, pues que respeten a cada iglesia, las que las permiten, los que no, eso es otro tema completamente, pero por el Estado, adelante. Ojo, esto es muy diferente al tema de adoptar niños, eso ya es otro tema. Sí, Vamos a es tocar. otro tema. Picante. Y mi opinión acerca del matrimonio igualitario, pues están en su libertad de tenerlo. Eso es Claro. todo. Pero simplemente tengan en cuenta que, como dijo Nacho, las etiquetas, este tipo de cosas y que te traten de meter en un círculo y que te aíslen de los demás y que te crean enemigos ficticios. Oye, estás siendo utilizado como un arma. Entonces, mucho cuidado con eso, pero pues ustedes están en su libertad. Simplemente tampoco no andar gritando. En el momento en el cual tus ideas, tus ideologías empiezan a afectar al alrededor, pues igual en eso ya hay un cierto detalle, pero Es como dicen, se castiga el pecado, no el escándalo, o no sé, o el escándalo, se castiga el escándalo, no el pecado. Entonces, pues es lo mismo, o sea, el problema es el escándalo, o sea, está bien que te gusten los hombres, está bien que te gusten claro, las por mujeres, supuesto. pues cabrón, chingón, pero Sí. ya, o sea, no hay que darle tanta importancia a las cosas. Y se abre un tema bien bonito, el tema de las cuotas. Aquí no hay pregunta, pero pues el chiste es que habíamos también platicando, el tema de las cuotas de género. ¿Qué opinas de las cuotas de género? Yo opino que las cuotas de género, Porque es lo mismo antes, quiero hacer paréntesis. ¿Qué tiene que ver? No estoy diciendo que sean como homosexuales, no. Estoy diciendo que hoy en día ya te dividen por tus características o tus preferencias sexuales, también ya te dividen por tu género, entonces te van encasillando, te van clasificando. Y ahorita nos vamos a explicar. yo opino que las cuotas de género para cualquier tipo de posición, creo que cualquier tipo de posición se debería de evaluar en tu rendimiento, en la meritocracia, que hemos hablado de ello en varios episodios. Entonces, una cuota de género va totalmente en contra de ello. Le estás quitando el puesto a una persona a la cual pudiera hacer un mejor trabajo que tú simplemente por una cuota de género. Y no estás aceptando ese hecho. A ver, si yo soy... ¿Qué es lo más machista del planeta? Exactamente. Y es también injusto también. Vamos a decir que somos dos hombres. ¿Correcto? Van a haber 5 posiciones para tal puesto. Y hay, pues, otras 2 mujeres y 3 hombres. Y ponen una cuota de género. De... Creo que, bueno, Sí, o sea, vamos a poner el ejemplo sí. de las elecciones al Suprema Poder, Corte. al Sí. Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia. Son 9 posiciones, 5 mujeres, 4 hombres. ¿Por qué? Por las cuotas de género. ¿Qué pasa si el pueblo de México, digo que ahorita hablamos de la elección si quieres, pero qué pasa si el pueblo de México ve que están más capacitados 9 mujeres que solo 5 mujeres? Ah, entonces por las cuotas de género ya limitaste a que solo sean 5 mujeres, no 9. Y esto aplica para los dos lados. O sea, lo que estás diciendo es, número 1, lástima. Pues tenemos que meter a 5 mujeres. Porque así es. 2, estás diciendo que las mujeres no tienen las mismas capacidades que los hombres. Y estás infravalorando a las mujeres para que puedan conseguir los 9 escaños. Entonces,
Las cuotas de género, podemos llegar a la conclusión que son machistas, mi opinión, sí. Yo también. ¿Fueron necesarias en algún momento? Tal vez sí lo puedo aceptar. En un momento en que tal vez vivíamos en una sociedad más machista, polarizada, pero hoy en día no es el caso. Hoy en día es herramienta política y te va a empezar a pasar, a ti te va a empezar a afectar, a tus hijos les va a empezar a afectar, porque ¿crees que esto no se va a trasladar a las empresas? Ya se está trasladando. Espérate, se va a trasladar hasta en las escuelas. Se va a trasladar, vamos a tener un cochinero, porque obviamente empiezan en lo que no te afecta tan directamente, ¿no? Pues, ¿qué te importa si es hombre o mujer político en cargo? Debe importarte mucho, pero bueno. Y se va bajando y va bajando y va bajando. Eso, y en Estados Unidos creo que, y en México también querían proponer las de diversidad. En Estados Unidos ya están. O sea, de diversidad, hazme el favor. A mí no me importa si el que va a legislar a mi favor le gustan los hombres o le gustan las mujeres, desayuna o hace ayuno, va al gimnasio. A mí me importa la chamba. Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ¿qué chingo me importa si a mi legislador pues, salió gay? Me vale madres. A mí me importa cómo se desempeña. Pero, ¿qué es lo que le están diciendo a esta comunidad LGBT? Que, ojo, cualquier persona homosexual no es de la comunidad LGBT, eso es una etiqueta. Nosotros recibimos muchísimas personas y muchísimo apoyo de personas homosexuales que dicen, a mí no me representa esa cochinada, porque muchos son los que se están dando cuenta que es una Los están utilizando. agenda política. Y más en este tipo de casos, cotas de diversidad, hazme el puto favor. Te estás diciendo, por lo único que estás aquí es porque eres maricón. Exacto. Literalmente. Literalmente. Entonces, se me hace una cochinada. Simplemente saber si 9 hombres para esa posición lo pueden hacer mejor, pues punto. Si 9 mujeres lo pueden hacer mejor, pues punto. Van a ser 9 mujeres. Y ahorita tenemos una pregunta justamente acerca de ese tema de Christopher 2001 que nos comentó. Muchas gracias por tu pregunta, Christopher. Tu testimonio. Testimonio. Nos puso, soy homosexual, pero totalmente en contra de la agenda zurda y de la 4T. Considero que se debería de separar la parte social de la parte política, ya que no todos los heterosexuales son de derecha, ni todos los gays de izquierda. ¿Qué opinan? A ver, muy fácil. Es como aquí en España. Aquí en España vas a la marcha feminista, como fuimos nosotros, lo vimos en carne propia. Aquí está el link. Pum. Fuimos, güey, ¿y qué pasa si decías que apoyabas a Vox? En la marcha feminista, puedes ser la mujer más, pero apoyas a Vox, puta, te sacan a patadas. Sí, contigo a ti no te contesto. Ojo, no estoy defendiendo ningún partido político, pero ¿en qué momento, si eres gay o homosexual, significa que ya eres de izquierda, güey? No tiene nada que ver. Y eso es la ingeniería social trabajando porque te están diciendo, uy, ¿eres gay? Izquierda, cabrón. Porque Tú vas acá. Porque la derecha te quiere acabar, ¿eh? Eres negro. Puta madre. No, pues la derecha no cabes ahí, ¿eh? Izquierda. Entonces, puta, van agarrando estas minorías, por decirlo de alguna manera, y te van encasillando y eso es lo más racista. Eso es lo que pasaba en cualquier campo de concentración en la historia, que se agarraban una minoría y la encerraban. Te encasillaban. Eso es lo que está pasando hoy en día y esa es mi opinión muy personal, porque ahorita una persona homosexual dice que es de derecha y se le van al cuello. Exacto. ¿Tú qué opinas? Opino lo mismo. Son etiquetas y te están utilizando como un arma más política. Eso es todo. Quieren tus votos, están jugando contigo realmente. No deberías de dejar que te dejes manipular por los pensamientos de los políticos y simplemente dejar que a ti te pongan en donde ellos quieren. Tú tienes libertad de expresión, libertad de opinión también. Entonces, utilízala. Claro. Y un punto extremadamente importante aquí que voy a mencionar, no la anoté la pregunta, ni la producción la anotó, pero la quiero decir, me acuerdo más o menos a grosso modo de cómo iba y voy a poner la arroba cuando vuelva a revisar. La pregunta es, ¿en qué momento la lucha de géneros está justificada? ¿Y en qué momento o a qué instancia es una pérdida de tiempo o no tiene sentido? Algo así. Yo lo que entiendo con esta pregunta es que nos están preguntando de el feminismo, hombres contra mujeres, que ahorita como que hay mucha división. No sé qué opines, no sé si me voy a entender. Como, ¿qué opinas de esta lucha? Que yo creo que no existe, que es una pendejada. Pero no sé. A ver, yo creo que hay que verlo desde el nombre, ¿no? La lucha entre hombres y mujeres. No, y espérate, lucha de género. Lucha de género. O sea, ¿en qué momento se volvió una lucha en la cual ni en tu propia casa vas a poder verlo de una manera cómoda, ¿no? Porque ya están diciendo que la lucha de género es entre el hombre y la mujer. Que va a haber diferencias, que tiene que haber un tipo de pleito. ¿Por qué? ¿Quién está impulsando esto? No
O sea, esto, ¿qué es a lo único que va a llevar? A destrucción del núcleo familiar. Claro. Así de fácil. Ese es el propósito de una lucha entre géneros. ¿Cuál es el otro propósito? No hay otro. No hay otro. A una lucha tienes que llegar a una resolución. ¿Cuál es la resolución de ellos? Destrucción del núcleo familiar. Dividir. División. Claro, y esto se relaciona mucho a una pregunta que le dije a Leo que anotáramos cada quien o que tuviéramos en la mente, preguntas que nos queríamos hacer fuera de, que creamos que quepan. Todavía no cabe, ahorita lo voy a decir, pero es justamente lo que estás mencionando. Ya se me olvidó que te iba a decir, cabrón. Estamos hablando de... Lo de lucha de género. Lucha de género. Sí, pues es que lo dijiste mejor imposible. O sea, pues lo de la destrucción del núcleo familiar. Cae en eso. No, Ya me acordé. Perdón. El tema de género. La palabra género. ¿Saben en qué momento se empezó a utilizar la palabra género? ¿Tú sabes? Exactamente, más o menos. ¿Fue con lo de John Mooney o no? No, la palabra género la empezó a utilizar la ONU. Me parece en las primeras La ONU. convenciones de un poquito después de ONU Mujeres. ¿Y por qué? Porque dijeron, ¿cómo podemos transformar? Porque el sexo es muy claro, ¿no? Hombre, mujer, Biología. biología. Y empezaron a meter, pues, güey, pues podemos alterar la realidad metiendo esta nueva palabra género. Y empezamos a jugar. Entonces, pues por eso ahorita ya todos te preguntan género. No es género, es sexo. Que seas un hombre y te sientas mujer, muy tu pedo. Pero eres hombre. Eres mujer y te sientes hombre, muy tu pedo. Pero eres mujer en este caso. En este caso, ¿no? Entonces, eso es lo que quería decir. Y... ok. Sí, justamente lo que mencionaba Nacho. A ver, ustedes cuando piensan en la lucha de género se van a querer lanzar a conclusiones y eso. Ve al grano, ve a la raíz. Claro. ¿Lucha para qué es? Para luchar. Para luchar. ¿Quieres iniciar una Y pelea? cuando hay una lucha, ¿qué quieres? Ganar. ¿Qué quieres ganar de esto? ¿Qué quieren ganar las personas que están impulsando una lucha entre los géneros? Destrucción de esas alianzas, destrucción de esas familias. Imagínate. Destrucción de los núcleos. Las marchas feministas que fuimos, güey, niñitos, güey, de 8 años, de tirándolo. O era nano el güey, la broma. No, sí. 8 años. Y, güey, el violador eres tú, güey. Ese Exacto. niño va a crecer diciendo, puta, soy una cagada. Exacto, ¿sabes qué es la parte triste de esto? Que un niño de 8 años está yendo a una marcha feminista en la cual lo incitan a cantar una canción de El violador eres tú. Entonces, ¿qué pasa cuando él va a ver a su papá? El violador eres El violador eres tú. Claro. Y el papá, oye, pero yo no he hecho nada, soy tu papá. El violador eres tú. Eso lo tienen en la cabeza, los niños son tan moldeables, son como un hombre y para de los que masa. digan que no hay una lucha y no hay algo serio, quiero mencionar al gran amigo, a la persona que admiro, invitado al podcast, Alex Flores. Está haciendo una batalla gigantesca y es algo que tengo que decir. Lo vi, hoy me puse a investigar lo que estaba haciendo hoy día. Acaba de hacer el primer tendedero masculino que puso las cartas que los padres le quisieran entregar a sus hijos, padres que no pueden ver a sus hijos. Imagínate el dolor que ha de sentir un padre, como el mismo que ha de sentir una madre que no puede ver a su hijo porque la otra parte de la historia, en razón o no en razón no es el tema, no se lo permite porque hay un sistema de leyes que ya beneficia tristemente a la mujer. Entonces, se me hace muy duro, hay unos testimonios durísimos. Y a ver, mujeres, esto le puede pasar a tu hijo. Le puede pasar a tu hijo. Nadie está defendiendo la violencia de las mujeres. Nadie. Créeme que nadie. Y créeme que el gobierno menos, porque cada vez hay más. Pero bueno. Entonces, nada, lo quería mencionar para que la gente se dé una vuelta que si es algo duro. O sea, yo no me puedo imaginar que no me dejen ver a mi hijo. Oh, qué dolor, ¿no? Y esto no se trata de ver, porque igual aquí, ¿a quién le echamos la culpa, verdad? Porque van a llegar personas y van a decir, no, pues la culpa es de la mamá. Porque la mamá le está metiendo esas ideas a la cabeza al niño, porque el niño, la mamá no quiere que el niño vea a su papá. No es culpa de la mamá, es la culpa de todas esas cosas que le metieron a la cabeza a la mamá. Claro, ¿y quién se las mete? Y si la estás escuchando que el gobierno las dice, pues ¿qué dices? Pues es verdad, ya lo están diciendo los medios de comunicación, pues ¿qué dices? Pues es verdad. La estrategia de los medios de comunicación es gigantesca y súper importante. Pues gigantesca. Hoy en día, pues por eso también ya están migrando a las redes sociales, ya quieren controlar las redes sociales. La nueva ley que propuso nuestra presidente Claudia Sheinbaum. O sea, es una cochinada. Y te quiero preguntar un poquito, ya para cerrar todo este tema, un poquito del wokismo. Una pregunta que te prepare especialmente, Lick. Ahorita la contesto yo también. A ver. Realmente y sin exagerar, güey. Porque escuchamos, batalla cultural, fuera woke. Bueno, sin mamadas, sin saliva, ¿no? ¿Cuáles son los daños que ves del progresismo y del wokismo en la sociedad, güey? Realmente, güey. No hay cámaras, contéstame. Real.
Pérdida de propósito, yo lo diré. Así, sin saliva. Es eso. Pérdida de propósito. Eso es lo que yo veo en mi juventud, en mi círculo de amigos, en las personas. Eso es lo que yo veo. Pérdida de propósito. Estamos tan confundidos, tenemos tanta información que no sabemos ni siquiera qué hacer. Han habido momentos en los que yo me he sentido como de ¿quién carajo soy? A ver, estaba en Estados Unidos y me estaban diciendo que tú puedes hacer lo que tú quieras y te estamos bombardeando con un montón de información y yo decía, oye, ¿qué voy a hacer? No, te sientes, no crees en nada, no tienes fundamentos, simplemente es un montón de bombardeo de información que trae el wokismo, que es lo primero. ¿Qué van a atacar primero? Acá. Entonces, ese yo creo que es es el problema más grande que trae el wokismo. Y también lo veo en todas partes. Ese es el problema. La juventud se está viendo bastante afectada por esto. Güey, es que la juventud se está yendo tan afectada por ¿A esto. nosotros cómo nos ven? Cuando nosotros criticamos al wokismo como locos, exagerados, ultraderechistas, fascistas. ¿Por qué crees? Es que el wokismo lo que hizo fue que permitió todas las perversiones mentales habidas y por haber. Y me voy a explicar un poquito, güey. O sea, el wokismo es una ideología de víctimas. Entonces, es la realidad, güey. O sea, vamos a ver, lo voy a explicar muy rápido para los que no están familiarizados con este término, que son nuevos. También nosotros nos tuvimos que familiarizar con. El wokismo lo que hace es que mete en un molde un opresor y un oprimido. Me voy a poner el ejemplo. Los negros son oprimidos, los blancos son los que los oprimen. No hay más, 100% de las veces. Los gordos son oprimidos, los flacos los oprimen. Las mujeres son oprimidas, los hombres los oprimen. Y a todo eso le van poniendo un nombre. El primer ejemplo, racismo. El segundo ejemplo, gordofobia. Y el tercer ejemplo, homofobia. Ah, no, machismo, perdón. Entonces, a todos lo van moldeando, moldeando. Y obviamente todos los que caen en papel de víctima, pues crecen siendo una víctima, ¿no? Todos los días te van recordando, eres una víctima, eres una víctima. Pues, ¿qué dices toda tu pinche vida? Soy una víctima, cabrón. Y como víctima, ¿qué haces? Pues, tristemente, cuando eres una víctima, tu cerebro, que es un cerebro que está experimentando cambios muy rápido, por eso somos adictos al teléfono, porque llevamos muy poco tiempo con y nuestro cerebro no está acostumbrado, dice, puta madre, soy una víctima. Adiós motivación, adiós propósito, adiós sentido de vivir, adiós valores porque soy una víctima. Adiós trabajo duro. Entonces, ¿qué están haciendo? Ah, este güey se va a confirmar con un trabajo de la verga porque no tiene aspiraciones. Este güey, ¿crees que este güey va a salir a pelear por sus derechos? Es una víctima. Ya lo sabe. Se lo llevamos diciendo toda su perra vida. A ver, y esto desde un punto personal, para todos los jóvenes también que están viendo este podcast, aquí me voy a ir un poquito más personal, pero digamos, esa idea del victimismo, yo caí en ella completamente. A ver, no me estoy tratando de hacer la víctima porque ya superé esto, pero a ver, mis papás en ningún momento estuvieron juntos. Ahí ya me puedo hacer víctima de algo. Tuve obesidad infantil desde que tengo memoria. Llegué a pesar hasta 97 kilogramos, como a los 13 años. Siempre me hicieron bullying por tener obesidad. También me hicieron bullying por no tener a los papás juntos. Me hago víctima fácilmente. Y ahí me quedo. Y ahí me quedo en mi zona cómoda. Llegué al punto al decir en el que cualquier figura varonil, masculina, para mí era opresiva porque a mí me decían de que tienes que hacer tal cosa y tienes que hacer tal cosa. Y yo crecí con una mamá la mayoría del tiempo. Entonces, cómo yo llegué a ver a los hombres? Como de que, oye, me estás atacando. Eso es lo que le pasa a la mayoría de jóvenes. Pero ¿sabes qué? Yo pude haber hecho esto de sentirme, soy víctima por tantas cosas, me voy a quedar ahí. Y estoy cómodo y hay comodidades. Pude haber dicho, todos son gordofóbicos. Yo estoy bien. Así estoy bien. No me voy a meter al gimnasio, no voy a entrenar, no voy a bajar de peso. No, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué debería de? Voy a seguir con la idea de que los hombres son malos y que los hombres son excesivamente, que me están tratando de atacar y bueno, pues ya, me quedo defendiendo, no acepto esa masculinidad mía porque pues yo soy hombre, ¿verdad? Y si me están diciendo que el hombre es el enemigo, pues entonces ¿qué soy yo? Hay un joven, si tú le dices el hombre es el enemigo, se la pasan normalmente con su mamá, él es hombre, que va a crear ahí un conflicto interno grandísimo. Entonces, ¿qué yo le recomiendo a la mayoría de jóvenes que están pasando por esto? Cae en libros, cae en figuras que te puedan inspirar a algo, retoma el sentido de tu vida, aunque hayas caído por tantos victimismos que pudiste haber ido por este camino, siempre trata de ir por el camino del bien y no le eches la culpa a eso y toma responsabilidad por ti mismo. Estoy gordo por mi culpa. Lo que haya pasado fuera de mi familia, bueno, me pongo en los zapatos de los demás y tomo responsabilidad por mí mismo y voy a ser el mejor hombre que pueda. Así se debería de ver las cosas, no caer en el victimismo. Claro. Eso es Claro, claro. muy importante. A ver, contestando la última pregunta, me parece penúltima, del tema político.
Y un abrazo, Ferdinand, amigo estimado. ¿Existe la ultraderecha o realmente la derecha es una del... A ver, con la escribimos mal, creo. ¿Existe el ultraderecho? Realmente la derecha es Una. una y los demás son centro o izquierda disfrazados. A ver, el Ferdinand, término... primero que nada, gracias por la pregunta. Gracias. Vayan, vamos a vamos a etiquetar a Ferdinand aquí abajo, al movimiento que representa. Es Próximamente parte de él. episodio con él también. Próximamente ya platicamos con él, lo tenemos ahí en la nevera, listo para salir, ya se está descongelando. Entonces, bueno, Está con fuego. contestando la pregunta rápido, porque ya nos extendimos un poquito en este tema de la política. Y citando a Agustín Laje, existen las palabras talismán y existen las palabras malditas. Las palabras talismán son aquellas que cuando las pones a cualquier cosa suenan bien, ¿no? Me voy a explicar. Progreso. Suena bien, ¿no? De que, verga, estamos progresando. Pero cuando ves con qué están disfrazando ese progreso, te das cuenta, medio ambiente, ¿no? Estamos cuidando el medio ambiente, ¿no? Como ese tipo de ideas. ¿Qué es una palabra maldita? Derecha, ultraderecha, ultra. Yo nunca he escuchado... La ultraizquierda. La ultraizquierda. Y si la escucho van a decir que es Xi Jinping. ¿Es el de Corea? No, es el de China. No es el de China, Xi Jinping. Perdón. No, el otro de Corea. Es Kim Jong-un. Kim Jong-un. Si escucho el término izquierda, van a decir que es el presidente de Corea del Norte. Entonces, que la ultraderecha Bascal, por decir a alguien, Verástegui son al mismo nivel. Exacto, el es de sorprendente, Corea. ¿no? Es lo que te están tratando de vender. Claro que no. Existe la derecha y la izquierda. Y sí, luego te van a vender la idea de que ya existen 50,000 ideologías otra vez para desbaratarnos. No. Para mí lo que funciona es derecha-izquierda. Y párale de contar. Y me voy a explicar un poquito más. Derecha-izquierda, y lo que hacen es, le añadieron el ultra para hacer ver todo lo que representaba la derecha lejos y venderte la idea de una derecha que no es derecha, a.k.a. PAN, PP en España, en varios países existe, Daniel Noboa en Ecuador, bueno, en varios países, ¿no? Entonces, lo que quiero llegar con esto es de que le añadieron el ultra para que, obviamente, cuando escuchas el ultra, pues es malo. La palabra ultra, en todo lo malo viene, o sea, todo ese exceso de... Entonces, contestando mi punto de vista, no existe la ultraderecha. Al menos yo no la conozco en el mundo actual. No sé qué opinas. No existe la ultraderecha. Hay derecha y izquierda. Se acabó. Eso es todo. Y los demás son centro o izquierda disfrazados. Pues los demás son unos tibios, número uno. Pues no diría tibios porque hay de izquierda y no son tibios. Exacto, eso sí. Pero digamos, yo estoy tratando de hacer la referencia como entre estos partidos políticos que son izquierda, otros que son derecha y otros que están en medio. Es que, güey, se tratan de ganar a las opiniones débiles. Y cuando digo opiniones débiles son como todos estos que, es que la izquierda está muy mal, pero te voy jalando poco a poco. Poco a poco, porque sé que la tendencia va para allá. Y esa es la mayoría de cosas que pasan en la política. No hay partidos políticos que se quedan con la derecha. Si la derecha está de moda, vas a ver un partido político que claro. de repente ya es de derecha y ya anda invitando a Agustín Laje a sus eventos y todo, y dices, caray, pero si tú hace 4 años eras de izquierda. Claro. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con eso. Incluso hay cierta posición en Estados Unidos de un gobierno, de un político que no me acuerdo su nombre, el cual fue de izquierda durante el gobierno de Joe Biden. Ahorita que entra Donald Trump se empezó a cambiar como para caerle bien a Donald Trump y dijeron de que, ey, pero si tú estabas con Joe Biden eran mejores amigos. Claro. Ojo, uno puede rectificar y recapacitar. Eso es muy diferente. Pero pues cuando es un político el que lo hace y no cambia sus ideales, sigue siendo lo mismo, es un camaleón. Por ejemplo, todo el PRI está en Morena. Pero bueno, hay una pregunta aquí que se me hace excelente para ver un tema importantísimo también. ¿La nueva derecha es superior por sus creencias religiosas? No. Todos los puntos que defendemos, la vida, el sentido común, la propiedad, libre mercado, Estado pequeño, cualquier cosa que me quieras preguntar, la biología, lo defendemos desde un punto de vista no religioso. ¿Se puede defender desde un punto de vista religioso? Sí, pero la nueva derecha no tiene que hacerlo desde un punto de vista... no es su base. No es su base. Que cabemos todos, cabe el sentido común, sí, pero tenerlo que hacerlo, defender las ideas de la religión es condenarnos al fracaso, tristemente, y te lo dice una persona religiosa. Exacto. Rapidito. Y Eduardo Morales Game 7, gracias. Fue muy buena pregunta, Eduardo. Sí. Pero digo, contestándote un poquito rápido, no nos queremos superiores por temas religiosos, todo lo contrario. Creo que cuando eres una persona religiosa no te sientes superior a nadie. Sí, y sí, totalmente. La nueva derecha no es superior por creencias religiosas, pero pues las creencias religiosas son un buen fundamento. No hay que negarlo. Si tú te vas y lees la Biblia y haces todo lo que la Biblia te está diciendo,
¿Qué cosa mala te va a pasar? Ninguna. ¿Cómo va a empeorar tu vida si dices lo que dice la Biblia literalmente, ¿no? Si dejas de juzgar a los demás, si no robas, si no matas, si dejas de tener pensamientos impuros, si cuidas a tu pareja, llama a tu pareja, si no andas de promiscuo, promiscua. ¿Cómo va a empeorar tu vida? Al contrario. Exacto. Y piénsalo, igual y no te quieres meter al tema político, piénsalo como una herramienta. ¿Qué herramienta te va a llevar al bien individual? Si ves que la derecha es una herramienta para mejorar tu vida, para mejorar el país, ve con la derecha. Ujú. Muy cierto, estimado Panita. Hay una pregunta que nos manda Patriarca Biker. A ver, Lel, avíntatela. ¿Creen que Dios creó el universo o son ateos? ¿Qué creen? ¿Que todo salió de la nada por ninguna razón o son agnósticos tibios? Yo creo que existe un Dios, existe un solo Dios. Ese Dios se llama o es conocido como Jesucristo. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Estoy leyendo la Biblia. No estoy diciendo que todos deberían de leerla. No, más bien estoy diciendo que todos deberían de leerla, perdón. Creo que es un maravilloso libro y he leído más de 50 libros, más o menos. Me atrevo a decir 40, para no sonar arrogante. La Biblia es el mejor libro que he leído y no lo he acabado. Entonces, creo en Dios, soy católico. Creo que los valores católicos, fuera de la creencia, te forran como hombre y como mujer. Te brindan una línea muy bonita en la cual puedes basar tu carácter, tu personalidad, tus valores, tu moral, porque no hay forma de que si aplicas lo que dice nuestro Señor, te vaya peor en la vida. No hay manera, no hay manera, y puedo debatirlo con quien quiera. Por eso el lema de la izquierda es: la religión es el opio del pueblo, porque la religión es una guía. Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué la izquierda quiere eliminar la religión? Interesante, ¿no? ¿Por qué le pone tanta importancia, no? Claro, porque le quita poder a él, a ellos, a la izquierda, y hoy el gobierno quiere ser omnipresente, omnipotente, quiere tener las características de Dios. Quiere tener las manos en todas partes. Claro, y totalmente eso no creo que sea, no sea lo correcto. Y va leyendo la siguiente pregunta: Mexican Politician, abrazo también, fuerte abrazo, hermano. Fuerte abrazo, Mexican Politician. Esta pregunta se me hace bastante buena, si quieres léela. ¿El Papa Francisco fue progresista? Yo llegué a tener ese pensamiento. Dura pregunta, ¿eh? Dura pregunta, llegué a tener ese pensamiento y me arrepiento de haberlo tenido y me voy a explicar. Después de varias cosas llegué a la siguiente conclusión y se les voy a contar, citando a Javier Martínez, director de la Fundación Neos. Abrazo, amigo. Estuve aquí invitado. Le hice esta misma pregunta yo a él y me contestó: primero que nada, creo que como católicos no tenemos que juzgar al Papa, partiendo de ese punto. Punto B. Vamos a suponer que pecamos de arrogancia y pensamos que podríamos haber hecho un mejor papel que el Papa. Fue progresista, en mi opinión. Prefiero no opinar. Sí. Porque, número uno, vemos cómo desde que cualquier persona llega a ser el Papa, su condición, su ¿no? condición empieza a decaer. Todos lo vieron con el Papa Francisco, con todos los papas, de hecho. Empiezan a envejecer muy rápido porque es una posición con mucho estrés. El Papa Francisco fue el primer papa jesuita. Yo me llamo Ignacio, el fundador de los jesuitas fue San Ignacio de Loyola. Entonces, los jesuitas, para los que no sepan, son esta orden religiosa la cual eran los que iban a evangelizar los lugares más peligrosos del planeta. Japón, cuando había samuráis y se les cortaban la cabeza. Medio Oriente en su momento, que Medio Oriente sigue siendo un lugar muy complicado de evangelizar. Evangelizaron África, evangelizaron las tribus del Amazonas. Fueron los que defendieron a los indígenas en México en contra de los abusos. Entonces sí, eran unos grandes, eran la única orden que iba de civiles. Y estoy diciendo todo esto porque ellos eran personas muy estudiadas, personas que sabían llegar por donde podían llegar. No puedes llegar a Medio Oriente con una cruz gigantesca cuello, ¿no? Entonces sabían llegar a las personas. Lo que quiero pensar, teniendo el pecado de opinar, es que en este caso el Papa Francisco vio que era una buena estrategia pensar y hacer los actos como los hizo. No creo que haya sido un papa progresista, es mi opinión. No sé qué opinas. Sí, opino lo mismo. Ahora vamos a pasar a una sección más personal, la sección de nosotros. Ya nos vamos a soltar un poquito de la política, nos vamos a soltar un poquito de la religión. Y vamos a empezar con la primera pregunta que nos puso Mario OO966. ¿Quién es la funda de quién? No, ¿qué pasó? Imposible. La siguiente. ¿Qué opinan del fenómeno Red Pill de Erwin Wolfgang? Primero que nada, Erwin, muchísimas gracias por tus preguntas. Vemos tu apoyo en todos los videos, en todos los comentarios, así que
te damos las gracias. Muchas de sus preguntas del buen Erwin Son muy buenas. son muy buenas, otras son cuestionando también nuestros puntos. Entonces, claro, si la misma fe te la tienes que cuestionar para ser una fe fuerte, pues te Por puedes cuestionar supuesto. todo lo que pienses. Me gusta. ¿Qué opino del fenómeno Red Pill? Necesario en su momento. Creo que muchos creadores de contenido ya lo agarraron para lucrar. No está mal. No, ¿estás hablando del tema? No estoy hablando del Temach. El Temach me cae muy bien. Creo que tiene un mensaje bueno, muy bueno. Creo que Si alejas el mensaje de la persona, ¿Por qué estás diciendo que te cae mal o qué? ¿no? Entonces... Pero pues para las personas que les cae mal el Temach. ya. Ya te entendí. Sí, o sea, imagínate que ese mensaje lo hizo otra persona. Pues, ¿qué dice el Temach? Constrúyete, valórate. Digo, habrá una parte de su mensaje que tal vez alguna vez haya dicho una pendejada así. No la he visto, no la sé. Lo que yo sé de su mensaje, conozco de su mensaje, es que los hombres tienen que construirse, tienen que proteger a las mujeres, un poco como el mensaje de Andrew Tate, que Andrew Tate ya es un hombre de negocios, ya no toca esos temas, pero cuando los tocaba es, hombres, construyanse, emprendan, infórmense, vuelvan de su mejor versión, no sean unos sin pasos, construyanse a tal punto de que estén orgullosos de ustedes para que después puedan proteger a las mujeres. Que yo creo que está bien que te digan, protege a la mujer, claro. Claro. Yo doy la vida por mi mamá, por mi abuela, por mi hermana, por mi futura esposa. Cuando he tenido novia, daba la vida por ella. Entonces, no se me hace mal mensaje. Mi opinión, creo que se ha transformado un poco, pero es mi opinión. ¿Tú qué opinas? Totalmente. Yo creo que el Red Pill fue necesario en cierto momento, por supuesto. Pero... Que creo que sigue siendo necesario, pero el bien enfocado. Exacto, enfocarlo bien, con buenos comunicadores, que hagan bien su trabajo. Pero si nada más lo que hablamos acerca del principio. Si quieres seguir con el Red Pill toda la vida, oye, pues lo puedes hacer, pero pues está perdiendo un poquito el propósito que es tomarte el Red Pill, pues para acabar con el Blue Pill, ¿no? Para acabar con lo demás. Y se Claro. acabó. En el momento en el que tu función como persona Red Pill ya cumplió su propósito, bueno, pues Claro, y nadie está diciendo que dejes de hacer contenido. Estamos diciendo que pues, podemos migrar a otra cosa. migras exactamente, Claro. como Andrew Tate. Como Claro. Andrew Tate lo hizo. Andrew Tate al principio era una persona súper agresiva con ese tema y ¿qué hizo? Pues ahorita ya se centró más en los jóvenes, Los en negocios. emprender, hacer dinero. Claro. Opinión de Robert. Bueno, dale. Nada, iba a meter Por ejemplo, ¿quién creo que hace una gran labor en tema de Red Pill? Digo, que no se considere Red Pill, es que estos términos son medio complicados. Ya sé, también. hasta para nosotros también. Mike. De la cruda verdad. Mike. Abrazo fuerte, creemos que es un gran creador. Sí, un gran canal para que lo sigan y que Sí, claro. aprendan. porque- Armando Saucedo también es un jefe. No, pero no sé si él sea Red Pill tanto como que sí es contenido diferente, pero también, ¿no? O sea, Sí. lo que dice, muchos van a decir que está mal, pero dice puntos extremadamente válidos. Exacto, Sí, sí. un podcast con el buen Armando, el rey del mamaceo. Sí, el Mike de la cruda verdad, vayan a verlo. Gran Fue- episodio. Fue un gran episodio que tuvimos en el podcast y sí se pudiera considerar Red Pill, pero pues te va a atacar con factos y a nosotros nos dio una como espina por aprender acerca Claro. del tema. Sí, es Muy grande. un podcast que nos cambió la vida, sin duda alguna. A ver, un poquito de una pregunta. Me voy a saltar la opinión de los libros, la metemos más abajo. ¿Se necesita ir al gym para sentirse uno atractivo? Esta pregunta nos la manda FVDZ208. ¿Se necesita ir al gym para sentirse uno atractivo? Bueno, para sentirte atractivo, pues no lo sé, pero el gym te va a dar más confianza porque estás haciendo algo difícil, algo que cuesta trabajo, algo que poca gente se anima a hacer. Entonces, confianza te va a hacer más atractivo automáticamente. Te vas a sentir que has hecho cosas más difíciles, por lo cual cuando llegues a la mesa, te vas a sentir con confianza de hablar con valor y simplemente vas a tener más confianza, es eso. Claro. Te estás retando a ti mismo. A ver, y justo aquí tengo una pregunta que te quería hacer. ¿Qué opinas de tener novia en la juventud? Depende de tu propósito. Elabora. Entonces, digamos, ¿cuál es tu propósito actual? Si tu propósito actual en la vida, claramente depende de cada individuo, es, por ejemplo, hacer la cantidad de dinero más grande que puedas por tu situación actual. No tengas una novia en la juventud. No lo tengas. Pasa el 80%, 90% de tu tiempo generando dinero. No gastes tu tiempo pensando en una relación, porque al final una relación es algo muy importante y es algo muy bonito, pero toma tiempo, toma trabajo. La persona que está todo el tiempo ocupada y que está gastando su tiempo en otras cosas, se le va a dificultar tener una relación. Entonces todo depende de tu propósito. Si quieres tener un buen hombre, formar una familia, pues sí, ve por tu pareja y consigue tu pareja en la juventud. ¿Y no crees que tener una pareja en la juventud pueda también ser beneficioso para el propósito, hasta inclusive el de hacer dinero? Porque una buena mujer... A ver, porque tú estás planteando un escenario en el que este hombre,
que Ajá. quiere hacer dinero es su único propósito en la vida, que creo que está Exacto. fatal. Ajá. Este hombre no va a estar buscando mujeres ni Sí, de exacto. No va a ningún estar. estilo. Sí, ¿no? Ok, en ese caso puedo estar de acuerdo contigo. Porque no sabes la cantidad de tiempo, y los hombres lo saben, que uno pierde de, puta, a ver si hoy consigo No, algo, no, no. y Eso es voy una al tontería. pedo, y me va a gastar la No, no, no. billetiza.org, como dice el primo. No, Entonces, esas son tonterías. Son sí, o sea, tonterías. A ver, si estás enfocado si y estás va. enfocado y se acabó. Oye, y no crees que, bueno, por ejemplo, te voy a decir mi postura. También yo creo que una buena mujer, o sea, yo creo que para un hombre es muy doloroso que se haya enfocado tanto en el dinero. Ya sé que no estás diciendo que lo hagan, pero si ese es su propósito y después ponerse a buscar una pareja, ya con todo eso que lograste también, yo creo que es muy bonito encontrar a alguien que estuvo contigo desde que estuviste abajo. O sea, Claro. la mujer del proceso yo creo que sí. Pues es que tú ¿Quieres siempre debes de estar abierto a cambiar tu propósito también, Mm, totalmente. sí, Entonces, y creo que también va muy enfocado en lo que dijiste de que yo creo que puede existir un ejemplo que va a ser muy raro que pase, eh, en el que una mujer esté cómoda. Digo, a las mujeres les encantan, en mi opinión, mujeres confirmen, los hombres que tienen un objetivo claro, no reemplazan ese objetivo. Creo que eso es masculino, creo que eso atrae a lo femenino, a las mujeres que son masculinas. Eso atrae a lo femenino, un hombre con propósito, genuino propósito, inquebrantable, que digas, este güey lo que dice, lo hace. Y creo que eso para una mujer es atractivo. Mi hombre dijo, o este hombre dijo que iba a hacer tal cosa, llegó el día, hizo tal cosa, no volvió a hablar de él. Una verga, perdón la palabra. Pero pues, eso es lo que realmente creo que es atractivo. Y, me voy a explicar, creo que encontrar una mujer así en la juventud cada vez son más escasas. Entonces, pero si llegas a encontrar una mujer así, una mujer que te diga, mi amor, como dice el Zero to Hero, abrazo, como dice el Zero to Hero, mi amor, si necesitas tal vez no prestarme tanta atención, yo puedo entender que estés ocupado el 95% del tiempo, pero ese 5% entrégamelo, entrégaselo. claro, Y por está con supuesto. ella, pero es complicado Por encontrar algo supuesto. así. Y incluso te voy a dar otra respuesta también. Tú mencionaste el tener una relación en la juventud. Ujú. Entonces, ¿tu juventud se va a basar en conseguir una relación? No, Eso está mal, por eso. Pero los jóvenes lo toman así a veces. Entonces, tú deberías de estar enfocado en tu propósito, en cumplir tu misión, lo que quieres conseguir con tu vida. La relación va a llegar, va a llegar. Porque si tú estás alineado con tus metas, estás alineado con tu propósito, no te rompes tu palabra a ti mismo, esa relación, esa persona va a valorar y va a ver que tú estás yendo en tu propósito, te va a empezar a apoyar, va a estar ahí contigo y te vas a dar cuenta tú solito que, mira, hay una mujer la cual me quiere acompañar en esto, no me lo tengo que aventar solo, ok, vamos a ver. Creo que tienes la razón. Y hablándole un poco más al lado femenino, a las mujeres, eh, también no hay prisa. O sea, enfóquense en encontrar un buen hombre, un hombre que se esté construyendo. Digo, no me voy a meter en temas biológicos, pero fíjense en encontrar una buena pareja. Una buena pareja, en mi opinión, un buen hombre no es aquel que tiene más dinero. No creo que vaya por ahí. Creo que es aquel que es un hombre con propósito, es un hombre que te valora, un hombre que te ama, un hombre que va a dar la vida por ti. Y que se esfuerza, Exacto. O que se sea, esfuerza. que se esfuerza por lo que quiere, por ti. Pero no, pues esforzarse por ti, ojo, no es estar todo el día contigo. Creo que Claro. eso no No, va por ahí. Tú, Leonardo, que poco o muchas, yo, te consideramos una persona de admirar. ¿Cuáles dirías que son esas cosas que tú buscas en una mujer? ¿Y cuáles no buscas? ¿Cuáles dices, esto no hay manera? Para que una persona que nos está escuchando y tu servidor, vamos a decir, puta, igual este güey tiene razón, podemos usar sus filtros. ok, a ver. ¿Qué buscan una mujer? Sí, ¿y qué buscas? Green flags, ¿podemos llamarle? De que si la es así, me gustan. No es que te vayas tanto de que, ay, pues güerita. No, o sea, de que, me explico, ¿no? De que me Ok. caga decir la palabra green flag y red flag, güey, pero Sí, bueno, es es para que horrible, es entienda la horrible. audiencia, güey. Ok, ok. Pues yo diría que una de las cosas las cuales más valoro, Ujú. yo diría que sea una persona que se da cuenta qué cosas te gustan. Por ejemplo, una mujer la cual se toma el tiempo de ver, a ver, esta persona me interesa, la quiero. ¿Qué es lo que le gusta a él? Le gusta tal y tal. Bueno, pues voy a intentar unirme en ese proceso de cosas que le gustan y lo voy a acompañar en ello y voy a hacer lo posible para poder estar ahí a su lado. Eso yo lo valoro muchísimo, porque ahora puedo pasar
disfrutar de las cosas de las cuales yo disfruto con alguien más. Y creo que eso está increíble. ¿Qué otra cosa? Que eso, la lealtad a mí se me hace muy importante. Desde mis amigos hasta mi pareja. Si fuera a tener una pareja, tendría que ser leal a mí y que... Yo lo que creo que como tal vez no me expliqué la Sí, pregunta. no. Lo A que ver. buscaba más que me contestaras era como, no sé, una green flag podría ser que tenga buena relación con su papá. Ah, ok. Me explico como ese estilo. A ver, pues una green flag así muy rápida, pues que se... Me gusta mucho una mujer que se preocupa por ella, como que se cuida, va a pilates, que como... No decimos, o sea, que te das cuenta que a ella le importa, ella, y que no se deja llevar como por las modas, o sea, ella tiene sus cosas. A mí me gusta ir al gimnasio, me gusta ir a pilates, me gusta pasar tiempo con mis amigas, me gusta cocinar, como que, pues no la mujer tan moderna, se pudiera decir. Yo creo que, a ver, podemos ir haciendo un ping pong de green flags. Una que a mí me gusta mucho, ya la dije, la de tener una buena relación con el papá, puta. Y las mujeres que no tenemos papá o no tienen papá bueno, o sea, que tengan admiración a las figuras masculinas, alguna figura masculina en su vida, se me hace algo bueno. Sí, sí, sí. O sea, Por no me supuesto. estoy burlando, por ejemplo, de ti, que no creciste tanto con tu papá, no me estoy burlando de Leo, no me estoy burlando de las mujeres, me estoy diciendo que es una green flag, es algo que suma, es algo que yo me fijo, se ve hecho con su papá, probablemente valora el trabajo, probablemente valora la masculinidad, probablemente, y una infinidad de cosas. Eso se me hace muy bonito y se me hace de admirar. ¿Qué otra green flag? Una green flag que va de la mano con la red flag es la peda, güey. O sea, Ah, eso es la peda, güey. red flag, Digo, red yo he flag. sido, pues, los que me conocen saben qué pedo. O sea, a mí me gustaba salir, me gustaba tomar. Gracias a Dios, como empecé bien joven, podía Ahora le pagármelo. gusta más. O sea, pero ahorita que tengo más tiempo, bueno, tengo menos tiempo, ojo, pero más tiempo de las responsabilidades que me habían impuesto, me doy cuenta que, puta madre, qué desperdicio de tiempo. Y aparte buscar una mujer en el antro, güey, creo que es la peor decisión que puede tomar un vato, güey. O sea, creo que realmente, Totalmente. o sea, y no estoy diciendo, las mujeres que van al antro son malas, no. Yo he ido al antro, no soy malo, no. No, es Pero, culpa del hombre que se fue a poner ahí. claro, pero pues a ver, es que es el lugar, ¿no? O sea, estás en dieta, vas a ir a comer al McDonald's. Pues no, Hay mejores el lugares. McDonald's es malo, pues no. O sea, para la gente habrá gente que es buena y para gente que es malo. Entonces es el lugar, no la persona. Exacto. Entonces, creo Pues que en dónde te posicionas sí, también, ¿no? o sea, sí, exacto. Y digo, lo de la peda a mí se me hace una mujer que es alcohólica, bueno, cualquier persona que es alcohólica, pero creo que a mí una mujer que le gusta la fiesta no me gusta. O sea, no que a todos nos gusta. O sea, a pero todos me les gusta la explico. fiesta, pero que no sea, es que creo que lo que estás tratando de entender es que la fiesta no sea su prioridad o su punto de tiempo de calidad más alto. Es eso. Creo que sí, exacto. Por supuesto que no hay ningún problema en que un hombre o una mujer vayan de antro o se vayan a tomar una copa, pero si lo estás haciendo todos los fines de semana y es la cosa que más disfrutas, ok, ahí me la voy a pensar para Claro. ver si... ¿Y qué hacemos nosotros cuando vamos a tomarnos una copa? Como decimos, pues nos damos un lugar y nos tomamos una o dos copas. Y con amigos que no has visto hace tiempo, te quedas platicando, te ríes Claro. un rato. Al final, que admitirlo, el alcohol, pues como que te suelta un poquito más. Es Claro. un lubricante social. Claro. Y a ver, otra red flag para una pareja que puedo encontrar. Pues esas son, yo creo que las más importantes. A mí se me hace muy importante la del papá, tampoco, o sea, se me hace extremadamente importante el respeto a lo masculino y la admiración. Como yo tengo claro. respeto y admiración total Hacia a lo mi mamá, femenino, claro. una gran mujer, y a las mujeres también. Entonces, es lo mismo, creo que eso, y volteen las mujeres, cómo se lleva con su mamá, cómo que se te va a tratar a un hombre que a mi mamá me caga. Sí, no. Aguas, mija. ¿Por qué no? Sí, Creo que te cuidado. trate muy chido. Entonces, eso, y te quiero preguntar otra que creo que se presta. A ver. ¿Qué opinas de la promiscuidad en ambos sexos? Promiscuidad. Sí. ¿Me explico? Un poquito más. O sea, me elaboro la pregunta A ver. para los que no me entender. La promiscuidad, el hecho de estar teniendo intimidad con muchas personas. Llámese desde un besito, andar entregando tu cuerpo a otras personas, no por dinero, no por nada, por placer, güey. Promiscua, o sea, puta, no sé cómo se diga, güey. A ver, igual esto va a sonar egoísta, pero mi opinión acerca de esas personas, fuera de mi círculo cercano, pues que hagan lo que ellos quieran. A mí no me importa. No, pero Pero- ¿tú qué opinas de eso? Pero digamos, Del yo no voy término, a de la tener una idea. pareja la cual esté una promiscua, ¿sí? haya sido promiscua. Ajá, haya sido promiscua, pues no, o sea, no me cerraría completamente la posibilidad, pero pues al final estás
en una balanza, ¿no? Claro, o sea, yo creo que también concuerdo contigo el tema de la pareja. Yo no andaría con una mujer que ha tenido muchas relaciones con hombres. O sea, pues, porque al final vas conociendo gente y te va marcando. Sí, Innegablemente, a veces hombre o mujer. exactamente. Entonces, Es un hecho. y ojo, no estoy invitando a los hombres que sean promiscuos. Creo que es un pensamiento que ha ido cambiando con el tiempo y creo que la promiscuidad masculina es algo que también daña. O sea, Claro. los hombres promiscuos acaban solteros, alcohólicos y solos. Es la realidad, cabrón. Entonces, si en lugar de andar buscando mujeres, hombres, en lugar de estar buscando mujeres, te concentras en construirte, probablemente va a llegar esa persona que haga que no quieras andar metiendo las horas donde no la tienes que meter. Y mujeres, si te dedicas a construirte también, a trabajar en ti, va a llegar ese hombre para que ya no tengas que andar buscando más hombres. Creo que hay que proteger nuestra energía, creo que hay que proteger nuestra espiritualidad. Es algo que he cambiado mi forma de pensar en eso con el tiempo. Pero sí creo que, a ver, qué Y chingón. tratar de evitar estar en esos lugares ¿Cómo- donde cómo? la promiscuidad se Claro, como, impulsa. o sea, a ver, ojo, y no me dejas disfrutar mi sexualidad. No, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Pero, a ver, qué bonitas esas historias de antes de, yo conocí al abuelo, íbamos en la prepa, nos conocimos y toda la vida juntos. ¿Crees que los abuelos tuvieron todos los días fueron buenos? Claro que no. Claro que no, y hoy en día ya es algo que también he aprendido en la vida y he reflexionado mucho. Pues no todos los días son buenos, No, no todos nuestros días son buenos, hay días que, chinga, exacto. no, bueno, no así. Respeto a la mamá de Bueno, mi colega. a veces. A veces, pero me explico. O sea, lo que quiero llegar a darle a entender a la gente es que no todos tus días van a ser buenos. Claro, ¿no? No todos tus días con una pareja van a ser buenos. No todas tus semanas van a ser buenos, pero es en el momento en que el amor se tiene que interponer. Y pues, obviamente, como dijo Papa Francisco, pélense, pero váyanse a dormir con un te amo, mi amor. Sí. Pero no ¿Sabes? enojados. Eso incluso hasta en el camino de la felicidad, ¿no? Claro. El camino de la felicidad es ejercer la felicidad. Claro. No es algo a lo que llegas y ya llegaste a la felicidad. Tienes que ejercerlo todos los días. Claro. Y sí, exacto. O sea, yo creo que eso es de lo más importante que hemos Pero dicho. eso que mencionaste, yo diría eso, traten de quitarse de esos lugares donde la promiscuidad se impulsa, porque al final vas a caer en eso. Ahí tienen más Claro. tentaciones y al final las personas conectan a la persona con el lugar, conectan a la Claro. persona con el olor, conectan a la persona con todo. Entonces, ¿cuál es tu propósito como hombre? ¿Cuál es tu propósito como mujer? ¿Cómo quieres que te vean en el exterior? Pues enfócate en dónde te van a estar viendo, qué cosas estás haciendo. Es extremadamente importante. Si yo me doy cuenta, yo conozco a alguien, un amigo, y él se la pasa leyendo, se la pasa yendo a restaurantes buenos, se la pasa pues alimentándose como un hombre y volviéndose un hombre mejor. Oye, lo voy a considerar para meterlo a mi grupo cercano de amigos, el cual es muy pequeño. Entonces, lo mismo voy a pensar con una mujer, Claro. O de la misma sea, manera. y digo, y yo, pues, ya saben que todos somos, X somos chavos, ¿no? Pero pues, X somos chavos. Esto es para la persona que busque desarrollarse Claro, o sea, y personalmente. a Si no ver, buscas ser una mejor y hombre, no soy yo mejor que tú, ni No, peor que para tú, nada. nada. O sea, son nuestras ideas y si te gustan, Yo lo chingón, único ¿no? que sé También, es que no sé nada. claro. Primo, así no era. Yo solo sé que sí. A ver, vamos a darle a... ¿Qué invitados sueñan con tener cada uno? Ok. Chío González 02. Ah, sí, Chío González. Sí, Chio González, un saludo. Es mi hermana. Sí, o sea, es mi hermana. Un abrazo. Un abrazo. No vayan a molestar a la Ahora, hermana de Nacho. no vayan, no vayan. ¿Qué iba a decir? ¿Cuál es el invitado que sueño con tener cada uno? Qué pregunta tan profunda, tan complicada, pero yo me atrevo a decir que, a ver, Dios mío, ¿quién diré? ¿Quién seré? Pues nos basamos en el español, ¿no? O nos podemos ir más. O sea, Donde sea. no sé, a ver, tú. A ver, estaba pensando Hay en varios varios. candidatos. Hay varios candidatos, sí, exactamente. A ver, tenemos uno en común, Ricardo Salinas. Ricardo Salinas, exactamente, sería uno de ellos. Donald Trump, Donald Trump. definitivamente también sería uno de ellos. Pavel Durov. Pavel Yo lo Durov. estaba pensando, lo tenía ahí muy top Pavel Durov. Bueno, desde que entregó información ya de Telegram, no tanto. Pero Me gustaría Jordan Peterson también, me gustaría bastante. ese es más tú. Ajá. Y pues sí, pero si te soy honesto, así soñar por tener un invitado, me iría más por personajes históricos No, que pero... actuales. Ajá, que todavía esa pregunta también está, pero Sí, nada sí, más, sí. así es. A ver, Vivo, si tuvieras que decir a uno, te lo van a cumplir. Dilo. Vivo. Vivo.
Repita continuo. Diría, ¿Más? Trump. ¿Trump? Ok, ya como tú dijiste Trump, yo puedo decir otro porque ya vamos a tener invitado a Trump. ¿A quién diré? Al Papa actual. Bueno, bien, bien. Ahora, si pudieran traer al podcast a cualquier personaje de la historia, ¿a cuál traerían? A ver. ¿Te empiezas? Te la pregunta a ti. Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ok, ya que Nacho dijo Jesucristo, eso es importante, ¿eh? Cuando tienen dos personas juntas en un proyecto, ya los sueños se juntan. Entonces ya no tengo que pedir a Jesucristo de nuevo. Yo lo estaba pensando hace unos días y definitivamente sería Alejandro Magno. Alejandro Magno. Alejandro Magno, es que bueno, ya que hablas de figuras históricas, pues Alejandro Magno fue un duro. ¿Traerías a Alejandro Magno más que a Marco Aurelio? Es que fíjate que si pudieras traer al podcast, a mí me encantaría, o sea, sería la figura más importante que yo pudiera traer de la historia para pasar tiempo con él y tener una plática, Marco Aurelio, totalmente, sin pensarlo dos veces. Pero si lo pudiera traer al podcast, el cual yo sé que va a haber una audiencia más joven, el cual igual y Marco Aurelio no les va a encantar, yo creo que Alejandro Magno, tenerlo en un podcast, sería una persona como inspiradora, motivacional, que trae mucho punch para la juventud. Entonces creo que todas las personas que escucharían un podcast con Alejandro Magno dirían, vamos a darle. Desde ese punto de vista lo estoy viendo. Ok. Y como que siento que nos llevaremos bien con él. Eso sí. Tendríamos buenos planes. Yo tengo una pregunta que te quiero hacer. A ver. Y no te la vas a esperar. ¿Cuál es la persona más increíble que has conocido? Es una buena pregunta y justamente la pensé. ¿Sí? ¿Sí te la oliste? Sí, me la olí y te la voy a preguntar a ti también. Definitivamente, yo diría que mi papá, sin pensarlo, es la persona más increíble que he conocido. Y por cosas personales y simplemente también porque, como lo platiqué previamente, yo llegué a tener cierta idea de la figura paterna que no fue la mejor y me sorprendió mi propio padre. Entonces, mi propio papá me sorprendió y me di cuenta que es la persona más increíble que conozco. Mi respuesta iba también muy por ahí. La persona más increíble que he conocido. Ojo, cuando dices increíble, no es que, a ver, al menos en mi caso, yo Es creo que increíble, pues, para ti fue increíble. para mí fue increíble interactuar con esa persona en su momento. Y ojo, también fue increíble, no, o sea, por ejemplo, si digo, no sé, Donald Trump, wow, entonces admiras todo lo que no. Partiendo de ese punto, yo diría que también la persona más increíble puede ser mi padre también. Yo creo que, o sea, yo creo que sí, o sea, yo creo que... O sea, piensas en cada momento, piensas Claro. en de todas las cosas que te logró responder, que igual y pensaste equivocadamente de eso y te lo probó. Digo, ojo, y hay muchas cosas de las que me ha dicho mi papá. Hoy en día las agradezco muchísimo. Digo, todo lo que me ha dicho mi papá se lo agradezco muchísimo. Pero muchas de esas, yo digo que se equivocó. Claro, Y eso claro. significa que todo lo que me dijo que fue un pendejo. No, No. todo lo contrario. Significa que pues, yo creo que fue un hombre que trató de dar lo mejor a sus hijos, lo mejor. Se habrá equivocado, uno ya es tema personal, familiar o lo que quieran llamarle. Pero esas cosas, y ya cuando uno empieza a crecer, empieza a valorar el tema de la familia, que creo que la familia es súper importante, empieza a decir, dices, puta madre, estoy aquí de cagada estoy aquí. Tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, colega, de cagada estás aquí. O sea, alguien hizo un trabajo increíble para que tú estuvieras aquí, creo que hay que valorarlo, creo que hay que agradecerlo. Y en que te convirtieras el hombre que eres hoy. Uh-huh. Porque no te puedes echar todas las flores de que fuiste solamente tú. No, Hubieron imposible. personas en el camino. Claro, y ojo, interesantísimo, importante, citando a David Deida, esto no significa que tengas que tener la vida aquí de tu papá. Es todo lo contrario. Tu papá se va a sentir más orgulloso de ti si sigues tu propio camino. Tu propio camino, claro. Aunque muchas veces, porque lo sé, vaya en contra de sus enseñanzas. Que la vida te vuelva a poner en el camino que tu papá quiso. Es muy diferente. Eso sí es muy diferente. Y llegas con la cola entre las patas. ¿Han leído la historia del hijo pródigo? ¿Te la sabes? No. El hijo pródigo, voy a contarla rápido. El hijo pródigo existía cierto personaje en un pueblo, un rey, no me acuerdo muy bien, que era extremadamente rico. Tenía 2 hijos. Uno era el hijo ese de la película casi perfecto, ¿no? Que se muy bien con el papá. Y el otro tal vez un poco lleno de resentido. Creo que pidió su herencia en vida y se marchó. Se la gastó de copa en copa. Fue regalando dinero. Se rodeó de mucha gente, de muchas mujeres, de vicios. Y llegó el cierto punto en que se quedó sin dinero. Con dolor, arrepentido, muchos dirán.
porque cuando ya estás en el punto más bajo, pues sueles sentirte arrepentido, empezó a crear ciertos resentimientos hacia su hermano, siempre tuvo resentimientos hacia su hermano, y ya que estuvo solo, dijo, puta madre, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y decidió regresar con el papá. ¿Y qué crees que hizo el papá? Lo aceptó. Claro que lo aceptó, le abrió las puertas, armó una fiestota, dijo, mi hijo ha regresado. Y yo siempre decía, puta, ¿y el hijo que siempre estuvo? Pero creo que el hijo que siempre estuvo es cuando uno madura, entiende que el hijo pródigo es el que necesitaba ayuda y vengas, hermano, como buen hermano, tengo 9 hermanos yo, como buen hermano, creo que todo hay que sumarnos, pero es la moraleja del hijo pródigo, o sea, el hijo pródigo se fue, probó, gastó, destruyó, deshonró, pero un padre casi siempre, me atrevo a decir, va a abrir la puerta a su hijo. Y esto que hay, empezamos con la política y la dejamos, y esto vuelve a cerrar un poquito con lo político. Empiecen a valorar esos referentes. Si tienes un papá que puede ser tu referente, increíble, valóralo. Y es súper importante. La familia es extremadamente importante. Te empiezas a dar cuenta de ello más adelante en la vida. Pero si te puedes dar cuenta de ello lo más joven posible, hazlo. Claro. Claro, y creo para ya no extendernos y no hacer esto, Sí. ya tendremos que... Porque llevamos como 1 hora y media. Sí, te quiero preguntar, una pregunta que le hacemos a todos los invitados del podcast. A ver. Si le pudieras dar un consejo a esa versión de ti que necesitaba escuchar un consejo, a un joven que necesita un consejo, ¿qué te dirías o qué le dirías? Voy a tener que refinar esa respuesta, pero para hacerlo rápido yo le diría a ese Leonardo de 10, 11 años que deje de ver las cosas con ojos de víctima, porque fue algo lo cual yo sufrí. Yo pensaba que era la víctima de la vida. Entonces sería eso, no eres la víctima, no tienes enemigos, aunque suene como como Thorfinn, no tienes enemigos, no eres una víctima, toma responsabilidad por lo que tú quieres, y si tú lo quieres, tú tienes que tomar acción sobre ello, y pues nadie más lo va a venir a hacer por ti. Claro, claro. Totalmente de acuerdo y me gusta ese consejo. Yo voy a decir otro. A ver, va a ser un poquito complejo, pero me lo voy a tratar de elaborar y tirarlo a tierra. Me diría que que te acerques a Dios, o sea, que me acerque a Dios, que no me crea tan importante. En el sentido de que sí, soy importante y todos somos importantes, pero en el sentido de que pues, ya luego hay veces que uno sabe, ya te estás mamando, no te creas tan importante, eres diminuto, yo sé que soy diminuto, extremadamente diminuto comparado con el grande, pues que está ahí arriba, el Jesus. Entonces, me invitaría a los jóvenes a ser humildes, porque cuando eres humilde y agradecido es cuando le abres las puertas a lo mejor que te puede mandar la vida, Dios, el universo, lo que quieras. Si no eres humilde, no eres agradecido y no aceptas lo pequeño que eres en este mundo tan grande, pues nunca vas a recibir lo que quieres. Mi opinión muy personal, Claro, y te voy a complementar ahí que no juzgar a los demás. eres diminuto, pero agárralo de una buena manera. Soy diminuto, hay tanto que aprender, hay tantos lugares que visitar. ¡Wow! Soy diminuto. Pero no vengas aquí a decir, soy diminuto. No, exacto, no de una posición nihilista. O sea, yo digo que va más allá. O sea, yo digo que soy diminuto, tengo todo lo que acabas de decir, tengo todo esto de aprender. Tengo todo para ganar, tengo todo para aprender. ¿Y cómo hago todo eso? Estando ahorita presente en este momento, conectado como ahorita estamos conectados en esta plática. Porque cuando estás realmente presente es cuando mejor rinde el tiempo. Es como un hack, lo que habíamos dicho el otro día. Es como un hack. ¿Cómo hacer que te rinda más el tiempo? Estarte recordando que estás despierto, estoy aquí. ¿Estás despierto? ¿Estás despierto? Entonces, eso sería terminar. Es el mensaje que yo le diría a mi versión del pasado. Se lo diría a los que me están escuchando. Y es un mensaje que me lo diría al yo del presente. Y no seas soberbio, porque he pecado de soberbia muchas veces en mi vida. Y es a lo que tienes que estar recordando. No seas soberbio, eres diminuto. Agradece lo que tienes. ¿Por qué? Luego me lo puedo recordar y se me olvida. Hay que ser más humildes, incluyéndome. Pues listo. Y hasta aquí llegó. Pues hasta aquí llegó. Buena plática, Lick. Nos damos la mano. Pero invitamos a la gente que se suscriba. Que dejen más comentarios, más preguntas. Claro, o sea, nos conocen mucho por lo político. El podcast no nació tanto por eso, pero ahorita ya la vida nos fue llevando para allá. Esperemos en algún momento deje de ser necesario. Claro. Pero mientras lo sé, aquí vamos a estar dando la batalla, dando lucha. Y las preguntas que escogimos, les vamos a mandar un regalo, les vamos a mandar DM. Si viste tu nombre en algún momento del video y no te mandamos DM, pues por favor tú mándanos DM, se nos fue la onda. Víctor Silva 727, Juanpa 6882, Christopher 2001, Ferdinand, abrazo, Eduardo Morales Gámez,
Erwin Waldgang, FVDZ208, Patriarca Biker. Ercar TDJZ. Ah, pregunta de relleno. ¿Cuál es tu rutina de pelo? Así rápido, dilo. Ah, Es sí, que alguien lo preguntó. ¿cuál es la rutina de pelo y corte de cabello de Leo? Saludos desde Colorado, Aircart DJZ. Rutina de pelo, pues me meto a bañar, me pongo acondicionador, shampoo. Shampoo no todos los días. Y pues corte de cabello, pues con tijera y literalmente, pues me enseño una foto mía y oye, pues así me lo corté ese día, me lo puedes hacer así y eso es todo. Yo sí me dejo pues que el barbero haga su magia. Nada, puro gel. Puro gelecito. Pero bueno, otra vez muchísimas gracias y Gracias por el apoyo, son 50 episodios. vamos por Que ya más. llevamos, vamos por más. Y esperemos que les siga gustando esto, que este proyecto siga creciendo y pues solamente puede crecer de una manera y es con ustedes. Pues gracias por llegar a este punto del video. Nos vemos en el siguiente episodio y nos vamos al gimnasio. Chao. Tengo que ir al baño, güey. Dame un segundo nada más. Tengo que ir corriendo porque, perdón. Se despidió y decidió batirse en duelo con el mar. Ese barco de gaviotas era, estrellas en el mar. Turututú, turururu, turututú, tututú. Tararara, taratata, tarirororororo. Tarararananan. Tarara. Tiririri, tirititi.